Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de conversar con nuestro primer invitado, que es el abogado y ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, quiero hacer saber que está en curso una audiencia de segunda instancia en la que se debe decidir la situación judicial de los presuntos asesinos de 4 compatriotas nativos de la comunidad de Sagüeto, provincia Coronel Portillo, en Ucayali. Se trata de un crimen particularmente odioso de nativos, dirigentes nativos apus, que velaban para que no haya tala ilegal en sus territorios fronterizos con el Brasil. Aparentemente sus asesinos huyeron a Brasil, pero han sido capturados y son sometidos a un proceso de segunda instancia que debe conocerse la sentencia en unos minutos. Si fuera el caso, interrumpiremos para dar cuenta de ello. Entre tanto, hemos recibido a Juan Jiménez Mayor. Muy buenas noches, doctor Jiménez. Naturalmente queremos en primer lugar conocer su punto de vista sobre el nombramiento como ministro de Justicia y Derechos Humanos del señor Juan José Santibáñez, que fuera censurado por el Congreso hace unos meses. Sí, bueno, yo creo que es lamentable que un ministerio tan importante para el país, para la República, que trata de, por supuesto, fortalecer las instituciones de justicia, que tienen la relación con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Junta Nacional de Justicia, etcétera, esté en manos el día de hoy de una persona con tantos cuestionamientos, ¿no? El día de hoy se ha difundido la declaración jurada de denuncias que tiene el señor Santibáñez, porque ahora, cuando uno ejerce un cargo ministerial, tiene que declarar ante el primer ministro y publicar eso, ¿no? O sea, y se tiene que publicar públicos, ¿sí? La relación de procesos o investigaciones que uno tenga. Y bueno, el señor tiene 12 investigaciones: lavado de activos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, así es, ¿no? Marcadas con su propio puño y letra, ¿no? Entonces, esto realmente es inédito. Normalmente uno aspira a tener funcionarios que no tengan tantos cuestionamientos, por lo menos, ¿no? Y en este caso tenemos una persona sumamente cuestionada, que además ha sido censurada por el Congreso hace 5 meses, una censura que se dio por 78 votos, por partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, en fin, y que básicamente fue censurado por la incapacidad de poder manejar las políticas del sector interior. Y ahora lo están premiando con un cargo importante para el gobierno, y creo que esto no son buenas noticias para el país, ¿no? Por otra parte, ¿en qué cambia la situación judicial del señor Santibáñez por ser ministro? Es decir, sabemos que estaba sometido a esas investigaciones, ahora lo conocemos con más precisión por el documento que usted ha hecho, al que ha hecho referencia, pero lo que ha destacado la semana pasada es su negativa persistente a someterse a un peritaje de su voz para saber si la conversación mantenida entre tantos célebres chifas de San Borja con un capitán de la Policía Nacional, en donde habría afirmado una serie de cosas respecto de su visión de la política y de las razones por las cuales la señora presidenta Boluarte habría de nombrarlo ministro, lo había nombrado unos días antes. ¿Qué va a pasar ahora con él, puesto que la Fiscalía está solicitando que él se someta a ese peritaje? Sí, las investigaciones a las cuales él está sometido, continúan. Esto no se paraliza por el hecho de ser ministro. Él inclusive tiene unas investigaciones por hechos anteriores al cargo ministerial. Y esto, por supuesto, puede generar todos los apremios que cualquier ciudadano tiene. En el caso, por esos casos, por los casos anteriores cometidos antes de ser ministro. Correcto. Y la investigación propiamente en los casos de delitos de función, es decir, los delitos que cometió o que presuntamente había cometido en el cargo ministerial, también se pueden seguir realizando, tal cual ocurre con la presidenta. Según lo que ha precisado el TC. Así es. Entonces, el asunto en este caso es que al haber sido designado ministro, esto le genera una suerte de blindaje, ¿no? Yo no sé si hay alguna información, esto seguramente con el tiempo se podrá saber, de si existía alguna situación de apremio inminente, digamos, contra el señor Santibáñez en el cargo que tenía, que ya no era un cargo, digamos, con este blindaje, llamémoslo así para que la gente entienda,
en donde él podría haber sido objeto de, por ejemplo, una detención preliminar. Y claro, si tú lo designas ministro de Estado, esto ya genera una suerte de inhibición en el sistema de justicia porque, claro, es muy enojoso para el sistema de justicia tener este enfrentamiento con el Poder Ejecutivo dictando una orden de detención contra un ministro, que sería posible si fueran los casos anteriores, repito, a los cuales él está sometido. Y entonces, claro, puede ser, y estamos simplemente acá especulando, una jugada del gobierno para impedir un apremio específicamente contra esta persona que aparentemente todo indica que tiene una gran cercanía con la Presidenta de la República. No. Por otra parte, usted ha sido ministro de ese sector, Justicia y Derechos Humanos. El señor Santibáñez, ya ministro, ha concedido una larga entrevista al diario Expreso, que se publica hoy, donde habla de cosas específicamente vinculadas a su responsabilidad sectorial, como la situación de las prisiones. Y asegura que en breve estará listo un mecanismo para bloquear comunicaciones telefónicas. Eso nos lo había prometido hace más de un año cuando él fue ministro. Ahora resulta que se va a hacer recién ahora que entra él. Bueno, pero las cosas no se hacen por decreto, pues. ¿No? Las cosas no se hacen porque uno las diga, las cosas se hacen porque hay que hacer gestión. Y el señor Santibáñez demostró en su tiempo, cuando fue ministro del Interior, que no tenía ninguna capacidad de gestionar. Eran operativos falsos, operativos, digamos, para las tribunas, pero no propiamente para, digamos, neutralizar el delito en el país. El tema de bloquear penales es un asunto muy importante. Se viene hablando de eso hace mucho tiempo. Hay una empresa, inclusive. Puesto que se sabe que hay crímenes encargados, organizados desde las prisiones por criminales que están detenidos en ellas. Es correcto, pero eso requiere pues una serie de componentes, de procesos logísticos, seguramente licitaciones que habría que hacer si es que se quieren, digamos, equipar nuevamente con bloqueadores a los centros penitenciarios. Pero, no sé, y además se ha puesto un plazo de 100 días, creo, ¿no? Cuando la vez pasada se dio un plazo de 6 meses y no pasó nada. No pasó nada. Él ha hablado de 100 días, si es que he leído bien la entrevista, para hacer una reforma judicial, para sentar por lo menos las bases de la reforma judicial. Eso es muy importante porque hemos tenido varias reformas judiciales en el Perú que con frecuencia lo que han generado es sacar a las que no me gustan para poner a mis amigos. Sí. ¿Cómo evitar eso? ¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo? Que incluye naturalmente una participación de los concernidos, que son los jueces y los fiscales. Hay una comisión parlamentaria en curso desde hace ya algunos meses, no sabemos mucho cómo avanza. Tengo entendido que hay algunos abogados especializados en eso. Me da la impresión que todos son más bien de la misma orientación política. Sí, parece al mismo sector. Yo en mi tarea profesional me dediqué mucho tiempo a la reforma de la justicia. ¿Sí? Nunca me han invitado al Congreso para hablar sobre esto. Pero yo diría que en estos momentos, en un proceso electoral que ya estamos, digamos, ingresando, mover esos temas que son muy delicados para el país no es recomendable, ¿no? Entonces yo creo que, porque todos sabemos, y además está registrado históricamente, que los gobiernos autoritarios, ¿no? Los gobiernos autoritarios son los que han querido promover siempre la intervención de la justicia. Y yo creo que digamos, estos deseos o estos planteamientos que está haciendo el gobierno. En esas decisiones recientes tomadas en México, por ejemplo, para que los jueces sean elegidos por voto popular. Popularmente hasta la Corte Suprema. Sí. Y se ha hecho. Y se ha hecho con muchas críticas, por cierto, y vamos a ver todavía cómo funciona eso. Eso todavía está por verse. Lo que está clarísimo es que va a funcionar en beneficio del Poder Ejecutivo. Sin duda. Porque han ganado mayoritariamente con la participación de los seguidores del señor López Obrador y sus sucesores. Son inventos que comienzan a hacerse desde la perspectiva política y que afectan a las instituciones. Y lo que tenemos que hacer más bien acá es cuidar las instituciones. En estos últimos 25 años, desde que se recupera la democracia, yo creo que hemos tenido un gran avance respecto a la independencia y autonomía de la justicia. Hay, por supuesto, siempre desafíos, problemas, no podemos decir que estamos en el mejor de los mundos, pero por lo menos independencia en ciertos jueces, en ciertas instancias en el país, creo que es básicamente demostrable. Pero no podemos, porque no nos gusta lo que hace la justicia, porque básicamente es un tema político el que está planteándose, no es un tema de mejora del servicio a la gente, sino básicamente político. Creo que no es recomendable y no es, por supuesto, prudente hacerlo. ¿Y cómo interpreta usted todas las fricciones y todos los conflictos que hemos presenciado en torno a y dentro de
el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Sí, bueno, eso también es un tema que hay que resaltar y hay que cuestionar. Pero creo que la solución que se está planteando es peor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? La solución de intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial, de poder cortarle la cabeza a los fiscales supremos. Sabe Dios qué cosas quieren hacer con la Corte Suprema, quieren incrementar el número de magistrados de la Corte Suprema, quieren nombrar a los jueces provisionales, a los fiscales provisionales. Entonces, tirar abajo toda instancia que de alguna manera tenemos en el país que hay que preservar. Además de lo que ya hemos hablado, que el señor Santibáñez ha anunciado que en 3 meses podrá haber una reforma de la justicia, él ha hablado sobre el propio ministerio y dice que lo va a limpiar de un sector de opinión, que él llama caviares, que no le gusta. Y eso anuncia el color desde el inicio. Va a actuar con un criterio de línea política. Bueno, no sé, está criticando entonces a la señora Arana, porque el antecesor de él y la línea que está manejando ese ministerio es la del señor Arana. Entonces, más bien el que tendría que responder esa pregunta es el primer ministro, ¿no? Que, dicho sea de paso, ha estado el día de hoy en la transmisión, en la transmisión de mando, no sé si se llama así. En su ministerio. En el Ministerio de Justicia. Y en la investidura del nuevo ministro, ¿no? Lo que pasa es que no le gusta la palabra derechos humanos. Seguramente que fue una reforma que se hizo en el año 2011, que me tocó a mí conjuntamente con el ministro Eguiguren afirmar, pero digamos, es lo que en este momento creo que hemos hecho un avance en esta materia y tirar para atrás por estos impulsos políticos o simplemente de colgarse de estas nociones que están muy de moda, ¿no? El día de hablar de caviares, de gente progresista, en fin. También lo contrario, ¿no? Y no sabemos, sí, derecha bruta de sí, no, sin duda. Hay que además no también. sabemos porque el señor Santibáñez no tenía partida de nacimiento sino hasta que entra al gobierno. ¿Quién era el señor Santibáñez antes de...? Conocido en la Policía Nacional. Sí, pero de una actividad profesional de abogado esa perspectiva, muy específica, sí. Pero no de una perspectiva política. Entonces ahora resulta de que es un anticaviar, como dice, ¿no? En fin. Por otra parte, ¿qué responsabilidad tiene el ministro en un ministerio que usted ha ejercido en su momento, hace 15 años me parece, sí, respecto de la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque sabemos que estamos en una situación tensa con esta Corte y ha habido la semana pasada una audiencia en la que han participado 2 agentes del Estado, más Ángel Delgado, que vamos a entrevistar hoy mismo después. Bueno, el Ministerio de Justicia tiene la rectoría en materia de derechos humanos. Y aunque no tiene una relación directa con la Corte, sí existe en el sector justicia, dentro de la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría Supranacional, que es la que tiene a cargo los procesos ante el sistema interamericano. Y en ese sentido, hoy día la Procuraduría tiene un nivel de autonomía, digamos, interesante, importante, aunque siempre bajo las políticas que se establecen desde el despacho ministerial. En ese sentido, creo que, digamos, es poco lo que se pueda hacer desde la perspectiva institucional. Desde la perspectiva política, sí, porque el ministro lo que puede hacer es lo que venía haciendo también el ministro anterior y el anterior, Arana, que crearon una serie de asambleas o reuniones en el país para analizar si el Perú debería o no retirarse del sistema de justicia, de la Corte Interamericana. Fíjate, al comienzo comenzaron a hacer estas reuniones en universidades y como, claro, iban a universidades y consultaban a profesores de derecho, la mayoría de la gente estaba en contra de la posibilidad de retirarse del sistema. Entonces fueron a buscar a otros sectores donde sí podían escuchar una posibilidad de que sea así. ¿Cuáles son esos otros sectores? Alcaldes, funcionarios de las regiones, gente de la comunidad, digamos, ¿no? Que, claro, si les dices vamos a retirar al Perú del sistema interamericano para ser instalar libres la pena, e independientes. Y para instalar la pena de muerte a violadores, ¿no es cierto?, a delincuentes, a sicarios, pues claro, si ese es el lenguaje y esa es la promesa que vamos a hacer, seguramente mucha gente va a decir que sí, pero ya sabemos que esto no es con lo que vamos a solucionar el problema de delincuencia en el Perú. Usted ha sido embajador representante del Perú, me parece, en Costa Rica. Sí, señor. Que es el país sede de la Corte y ha debido seguir de cerca. Es correcto. ¿Qué ha pasado con la Corte para ganarse tantos enemigos en el Perú en los últimos años? ¿Qué análisis objetivo puede usar el desempeño?
que ha llevado a que una persona equilibrada e independiente como la señora Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, que nos sorprende con su independencia a veces, o con frecuencia, ha sostenido que hay algunos fallos que son muy positivos para el Perú, y hay que creerlo, porque la señora Boluarte presentó ella misma un recurso, me parece el año 22, cuando era ministra todavía, presentó un recurso ante esa misma corte de la que ahora quiere sustraer al Perú. Es decir, que los beneficios de protección de sus derechos a los que aspiró ella nos lo está privando al resto de los ciudadanos ahora. Sí, y hay que recordar, hay una serie de sentencias importantes, el caso Ipcher, el caso de los magistrados del tribunal, el caso de los pensionistas, en fin, hay una serie de casos que son realmente importantes para la historia del sistema interamericano. Lo que pasa es que hay un sector del país que ha construido esta narrativa de que esta es una corte de terroristas, que defiende terroristas, y no es así. O sea, si uno revisa la cantidad de casos que se ha resuelto en el Perú, más o menos hay más de 60 sentencias. 60 sentencias que tienen que ver con el Perú. En el sistema interamericano, ¿no? No todas son los casos que se refieren, que tienen mucho volumen, ¿no es cierto? Hay mucha resonancia, muchos decibeles en este sector que critica y cuestiona al sistema. Pero hay casos vinculados a seguros, inclusive a seguros privados, temas de pensiones, temas laborales, que han sido resueltos, temas por supuesto también vinculados a los derechos de los indígenas, derechos de poblaciones afrodescendientes, en fin. Entonces, privar al Perú de la posibilidad de acudir al sistema interamericano, conociendo que nuestro sistema judicial no es perfecto, porque para ir al sistema interamericano tenemos que agotar las vías internas, creo que es quitarnos un derecho a los peruanos. Y creo que este gobierno, con lo que le queda hasta que se vaya, y con los niveles de legitimidad que tiene, no debería tener no debería tomar esta decisión, por más que tengamos un Congreso que esté en una línea en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos para que las críticas se hayan multiplicado? Porque me parece que, por ejemplo, en el caso peruano, un ex juez es defensor de Pedro Castillo, el doctor Zaffaroni, ¿no? Ah, sí, claro. Y sostiene que, y dicen que es un gran penalista, un hombre reputado internacionalmente. Tiene sus luces y sus sombras. Pero la verdad es que sostener acá en el Perú de que el señor Castillo no ha hecho un golpe de Estado, es una proclama política, deja mucho que desear para un juez, ¿no? Pero eso no podemos... No, lleno de jueces. No, para una persona que ha sido un juez influyente y respetado, por lo que tengo entendido, ¿no? Sin duda. Pero... digamos, no se puede imputar a la Corte Interamericana eso. No, pero sí, quisiera y Zaffaroni, dentro de la historia de la Corte, era una persona muy particular, ¿no? Tenía muchos votos singulares, disidentes con el resto de sus colegas, un gran ego, porque era un juez, es una persona muy famosa, pues Zaffaroni es un penalista muy, muy famoso, muy reconocido, pero que también tiene sus problemas. Pero para ser buen penalista, lo que está diciendo en el caso Castillo, la verdad. Bueno, ya estamos viendo en el Perú también cómo tenemos hoy día profesores universitarios, penalistas inclusive, que tienen opiniones bastante sui generis, ¿no? Por ejemplo. Opiniones, digo. No quiero hablar de nadie. Yo no le pido nombre, pero ¿qué opiniones? No, opiniones en general sobre procesos constitucionales, procesos penales, ¿no? Hoy día creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la academia es que no estamos sincerando quiénes son los que pagan nuestras facturas, ¿no? O nuestros recibos honorarios al momento de hacer declaraciones. Entonces ahí tenemos un problema de sinceridad y de ética profesional que deberíamos superar y lamentablemente hoy día uno lee las normas en función de en qué posición política estás. Hay abogados para todos los gustos, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay especialistas muy connotados que también están cayendo en esta línea. Sí. Ahora, lo curioso es que todo esto tiene lugar en un momento en el que tenemos un juez miembro de la Corte. Sí. Díganos cuántos son, porque el que se ha elegido hace unos meses es Alberto Borea, que es insospechable de ser pro caviar o estar en la línea que acá algunos temen, ¿no? La Corte tiene siete integrantes y quiero decir una cosa porque esto es bien importante, Fernando, y gracias por tu pregunta. La Corte Interamericana tiene una composición muy distinta de la Comisión. Claro, tanto la Comisión como la Corte son designados por los gobiernos. No son ONGs las que nombran a estos integrantes, son los gobiernos, las cancillerías. Pero particularmente en el caso de la Corte está formada por juristas, personas que vienen del ámbito jurídico. En la comisión pueden haber personas que no son abogados necesariamente, pero acá sí.
Y es más, la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, es una jurista costarricense que ha sido muchos años magistrada de la Corte Suprema, una persona que no es ni de derechas ni de izquierdas, una persona básicamente técnica en su trabajo. El juez uruguayo también es un juez que viene de la Corte Suprema de Uruguay. La jueza chilena ha sido ministra de Justicia del gobierno de Piñera. El señor Borea, como tú acabas de decir, no es una persona que pueda venir del ámbito de la izquierda, sino todo lo contrario. Y puedo seguir así. O sea, todos los jueces tienen una formación jurídica y son bastante rectos en sus decisiones, ¿no? Y creo que eso es una garantía. Básicamente por desinformación o por ignorancia, es que mucha gente en el Perú habla. O por interés también. O por interés, claro, pero digamos, cuestionar fácilmente a la Corte Interamericana diciendo que es una corte de terroristas, creo que es un agravio fundamentalmente de una parte interesada del sector político en el Perú, que dicho sea de paso no va a lograr nada, porque si el Perú se retira del sistema, si denuncian la Convención Americana, lo que va a ocurrir simplemente el pacto de San José, ¿no? Si denuncian el pacto de San José, todos los casos que se siguen viendo hasta el día de hoy y hasta un año después de entregada la nota de retiro a la Secretaría General de la OEA, va a seguir siendo de competencia de la Corte. O sea que todos los casos que tienen que ver con la amnistía que el día de hoy se ha puesto en bandeja, van a seguir siendo competencia de la Corte. Eso retirarnos de la Corte no va a significar que se acabó la historia sigue. Pero se puede aprobar la pena de muerte cambiando la Constitución. Sí, pero vamos a... Es lo que algunos quieren, ¿no? Y vamos a solucionar el problema de la seguridad con la pena de muerte, con una Corte Suprema, un Poder Judicial que se demora años en procesos. Por otra parte, parte de toda la hostilidad contra la Corte proviene de su intervención a propósito de la ley de amnistía. Explíquenos a título de qué participó la Corte pronunciándose sobre ese tema, en el marco de qué procedimiento. Sí. Porque algunos dicen, esto no es una sentencia, es una opinión que ha emitido y está haciendo militantismo. No, hay un pedido ante la Corte Interamericana para que se expida una medida provisional vinculada que es una suerte de medida cautelar, vinculada al caso Barrios Altos y La Cantuta, que lo han planteado los representantes de las víctimas, diciendo de que esta ley de amnistía está perjudicando la persecución del delito y, por supuesto, el derecho a la verdad y el derecho también de las víctimas a que haya justicia. Reparación. Y reparación, y no repetición. Entonces, como este caso fue resuelto en el 2001, ¿no es cierto? Ya tiene 20 y tantos años. Si el Perú hubiera cumplido en estos 20 y tantos años con este caso, no tendríamos hoy día que discutir nada en la Corte. Pero yo escuchaba a varias personas que dicen que sí hemos cumplido, que sí se han condenado a las personas y que sí se ha reparado a las víctimas. En el Perú, de los más de 60 casos que tenemos, solamente 5 se encuentran archivados. El resto están... Archivados es decir que no hubo causa. No. No, archivados, ¿qué quiere decir? Que se emitió la sentencia y el Estado cumplió. Ya. Solo 5 de 60 archivados es una palabra un poco equívoca, ¿no? En ese sentido. Se encuentran ejecutados. Ejecutados, digamos. Ya. Ejecutados y archivados. Ya. Bueno, más de 60, solamente 5. ¿Qué queda pendiente del caso que tiene en efecto 24 años? Acá en el caso Barrios Altos existen personas que están prófugas, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema que todavía está pendiente. Entonces, lo que hace la Corte recurrentemente en etapa de supervisión, así se llama, la etapa de supervisión de cumplimiento de fallos, es verificar, bueno, señores, cómo están los avances del cumplimiento. ¿Han cumplido o no han cumplido? Están muy mal porque van 24 años y seguimos con la supervisión. A eso me refiero. O sea, si el Perú hubiera hecho la tarea de que efectivamente tengamos un mayor interés en poder resolver estos casos, hoy día no estaríamos discutiendo en la Corte este asunto. De acuerdo. Por otra parte, en el Perú se defiende a través de qué funcionarios, porque hemos visto a 3 abogados, de los cuales conocíamos a Ángel Delgado, que va a venir en tu momento. Pero ¿quiénes son los que están sentados ahí? A mí me llama la atención porque en el Perú, en los años 90, el Estado se defendía con agentes, ¿no? Con agentes que contrataban, o ni siquiera contrataban, sino llamaban a abogados que querían ser agentes de la Corte. Yo he sido agente de la Corte, por ejemplo, en un caso en los años 90. ¿En cuál caso? Castillo Páez, si no me equivoco. Y estuve ahí y claro, no había un sistema de defensa y cada agente que iba en esas épocas hacía la defensa y hacía su informe, punto. No había una memoria crítica, una masa crítica que permita
establecer mecanismos de defensa o aprender a defender mejor al Estado. Y entonces en 2007 por ahí, se crea la Procuraduría Supranacional, que es una procuraduría que ya está entrenada, que ya conoce los casos, que ya sabe cómo litigar ante el sistema, ante la Comisión y la Corte. Pero en este caso me llama la atención que el gobierno haya designado agentes especiales, agentes ad hoc, que ya no se usaban en el Perú. En el Perú lo que hemos venido utilizando es básicamente el procurador, que el último del ministerio. Del ministerio. Hubo también problemas con esos procuradores, destituciones, restablecimiento. Bueno, yo creo que hay una crisis en la Procuraduría General del Estado. Dígame, yo ya no veo a ningún procurador anticorrupción en acción, ¿no? Todos los días la prensa denuncia irregularidades, denuncia delitos, corrupción, y ningún procurador sale a ver los casos. Entonces, a nivel supranacional sí hemos adquirido una experiencia importante. Creo que eso es muy positivo, y no sé en este caso cuál ha sido el rol del Procurador Supranacional en relación a este caso donde hemos tenido 3 agentes del Perú. Muy bien, vamos a conversar después de usted, como me ha dicho, con el abogado Ángel Delgado, que nos dará detalles sobre su propia participación. Muchas gracias, doctor Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia y ex primer ministro, y en algunos casos, como nos ha hecho saber, ha actuado justamente ante la Corte en nombre del Perú. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibimos, como anunciado,